El mundo, tal como lo describe Nicolás Maquiavelo, no es un cuento de hadas donde la bondad triunfa por inercia. Es un campo de fuerzas donde los intereses colisionan constantemente. La verdad incómoda es que, si eres ingenuo, honesto en exceso o predecible en tu nobleza, serás inevitablemente utilizado. La astucia en este contexto no es una cualidad maligna, es la armadura intelectual que protege al individuo de convertirse en un simple peón en el tablero de ajedrez ajeno. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El astuto comprende una verdad fundamental que el ingenuo ignora. Los hombres son, por naturaleza, ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de ganancia. Esta evaluación no es un juicio moral, sino un punto de partida estratégico. Si partes de la premisa de que todos buscan su propio beneficio, puedes anticipar sus movimientos y protegerte de la explotación. El que se niega a ver esta realidad, el que insiste en la pureza de las intenciones ajenas, se convierte en la víctima perfecta. La explotación comienza cuando tu valor es conocido, pero tu capacidad de defenderlo es nula. Si posees talento, recursos o información valiosa, el mundo naturalmente intentará obtenerlos al menor costo posible. La astucia es la herramienta que te permite administrar tu valor, asegurando que siempre se intercambie a tu favor y nunca se regale. El ingenuo regala su tiempo, su energía y sus ideas por miedo a ser descortés o por la vana esperanza de una recompensa futura. El astuto establece un precio de entrada y salida para cada interacción. La primera capa de la armadura astuta es el silencio estratégico. La persona que habla demasiado de sus planes, sus debilidades o sus recursos, le está dando al explotador el manual para su propia manipulación. La astucia exige opacidad en la intención y claridad en la acción. Solo a través del misterio puedes mantener a tus potenciales usuarios a distancia, obligándolos a la cautela. Si eres fácil de leer, serás fácil de usar. Maquiavelo nos enseña que el gobernante sabio no debe basar su seguridad en la lealtad y el afecto de los demás, sino en su propia fuerza y previsión. Aplicado a la vida personal y profesional, esto se traduce en la disciplina de la sospecha, un estado mental frío que te obliga a analizar cada interacción a través del prisma del interés propio ajeno. La explotación no suele llegar en forma de ataque frontal, sino disfrazada de amistad, colaboración o elogio excesivo. El ingenuo baja la guardia ante el afecto, asumiendo que un trato amable significa una intención pura. El astuto, por el contrario, ve la amabilidad como una táctica potencial para obtener algo y se pregunta, ¿qué quiere realmente esta persona? ¿Y cuál es el costo real para mí? Esta disciplina de la sospecha no es paranoia, sino análisis de riesgos. La persona astuta evalúa constantemente la asimetría de la relación. Si te piden ayuda, tiempo o recursos, el astuto evalúa si la recompensa y la reciprocidad de esa interacción son iguales o superiores a la inversión. Si la balanza se inclina constantemente a favor del otro, la astucia dicta la retirada inmediata o la renegociación de los términos. El gran error del explotado es confundir la necesidad ajena con la propia obligación moral. Te van a usar si permites que la necesidad de otro anule tu propia agenda y tus propios límites. La astucia te obliga a establecer y defender límites infranqueables. Un límite es una declaración de tu propio valor, y si permites que sea violado una sola vez, la explotación se convertirá en la norma de esa relación. Solo al operar con una presunción de interés propio en todas las interacciones, puedes garantizar que no te conviertas en un recurso gratuito para el mundo. La forma más común en que te van a usar es convirtiendo tu habilidad, talento o acceso en un recurso externo y fácilmente disponible para ellos. Si eres el mejor negociador de tu equipo, serás el que siempre se ocupe de las conversaciones difíciles, sin recibir necesariamente el crédito ni la compensación proporcional. Si tienes un capital emocional grande, serás el terapeuta no remunerado de tu círculo. La astucia exige que seamos propietarios y administradores de nuestros propios recursos. Para evitar ser usado, el astuto debe aprender a desvincular su valor personal de su disponibilidad inmediata.
Esto significa que tu talento no debe ser algo que regalas por costumbre, sino un servicio premium que se activa bajo condiciones estrictas y beneficiosas para ti. Si alguien quiere tu habilidad, debe pagar por ella, ya sea con dinero, influencia o reciprocidad estratégica. Maquiavelo lo expresa al hablar de los ejércitos auxiliares y mercenarios. Son peligrosos porque su lealtad no está contigo, sino con su propio interés. Si te conviertes en un recurso mercenario, alguien que hace favores sin costo, a cambio de la vana promesa de amistad, serás desechado tan pronto como dejes de ser útil o se encuentre una alternativa más barata. La astucia exige que te transformes de un mercenario a un ejército propio. Tus recursos deben estar bajo tu control total y ser desplegados únicamente para avanzar tu propia causa. La neutralización del recurso también implica no resolver problemas que no son tuyos y que otros deberían resolver por sí mismos. Al intervenir constantemente para rescatar a otros, no solo te conviertes en un recurso agotable, sino que también perpetúas la debilidad de quienes te usan. La astucia, a veces, es la firmeza de permitir que otros enfrenten las consecuencias de su propia inacción o ingenuidad, protegiendo tu tiempo y energía para tus propios objetivos. El que se deja usar constantemente no es un salvador, sino un cómplice de su propia explotación. Aquí tocamos uno de los puntos más controvertidos del pensamiento maquiavélico: el uso de la palabra y la promesa. Maquiavelo afirma que un príncipe prudente no debe observar la fe jurada si ésta se vuelve en su contra. Esto, aplicado al individuo, es la astucia de entender que tu palabra es un recurso estratégico, no una atadura inquebrantable. La clave no reside en ser inherentemente deshonesto, sino en ser tácticamente consciente de las implicaciones y el costo de cada compromiso. Maquiavelo nos enseña que el mundo es un lugar donde la mayoría de las personas son maliciosas y faltarán a su palabra contigo. Por lo tanto, la reciprocidad ética, mantener tu promesa incluso si el otro la rompe, te coloca en una posición de vulnerabilidad y te hace fácil de explotar. El concepto de fe jurada debe sopesarse continuamente contra la conservación del poder, la seguridad y el bienestar propio. Si un juramento te conduce a la ruina, no solo te daña a ti, sino que socava tu capacidad futura para hacer el bien o para proteger a tu gente. La astucia, en este contexto, es la inteligencia para discernir cuándo un compromiso ha dejado de servir a un propósito superior y se ha convertido en una soga autoimpuesta. Dale like, suscríbete y comparte. La flexibilidad estratégica de la palabra es la armadura del astuto. Esto no aboga por la mentira patológica, sino por una gestión pragmática de las expectativas y los acuerdos. Debes ser percibido como confiable la mayor parte del tiempo, ya que la reputación de honestidad es una herramienta de poder inestimable. Pero esa reputación debe ser un disfraz que puedas quitarte si la supervivencia lo exige, no una camisa de fuerza moral. Ser astuto es saber cuándo la rigidez moral es una debilidad y cuándo el pragmatismo es la virtud superior. Es el arte de la disimulación y el entendimiento profundo de la naturaleza humana. Te van a usar si te perciben como demasiado predecible o fácilmente atado por códigos que otros ignoran. El ingenuo se aferra a la honestidad absoluta y a las promesas pasadas, incluso cuando las circunstancias han cambiado dramáticamente o cuando la otra parte ha demostrado ser indigna de confianza. El astuto sabe que si la otra parte te va a usar rompiendo sus propios acuerdos, tu adhesión rígida a los tuyos solo te coloca en una desventaja letal. La honestidad es un lujo que solo se puede permitir el que no está en peligro de ser arruinado por ella. La astucia no aboga por la mentira constante, lo que es una táctica burda y destructiva a largo plazo, sino por la administración de la verdad y la flexibilidad de las promesas. Si haces una promesa, hazla con la intención de cumplirla, pero con la fría disposición a reevaluarla si las condiciones que la originaron han cambiado fundamentalmente. La otra parte ha violado sus propios términos, liberándote de tu obligación moral. Tu supervivencia o ganancia estratégica se ve comprometida irrevocablemente por su cumplimiento. Ser astuto significa que tu palabra es valiosa porque la usas con precisión y selectividad.
El que promete a todos y en exceso, devalúa su palabra. El que te va a usar intentará forzarte a promesas vagas o compromisos emocionales que no tienen una base contractual. La astucia te exige que seas claro y contractual en tus compromisos, asegurando que haya siempre un beneficio claro y cuantificable para ti. Solo al tratar la promesa como una herramienta de influencia y no como una cadena, evitarás que tu palabra sea usada para tu propia ruina. La última y más poderosa defensa contra ser usado es la elevación constante de la propia virtud, la habilidad, la destreza y la fuerza de carácter. Maquiavelo argumentaría que el individuo que posee una habilidad tan rara e inestimable se vuelve demasiado valioso para ser desechado y demasiado fuerte para ser manipulado. La gente usa a los intercambiables y a los débiles. Nadie usa el recurso que es esencial para su propia supervivencia. Por lo tanto, la astucia final es una inversión implacable en la propia superioridad. Esto significa dominar un nicho crítico. Conviértete en el mejor experto mundial, o al menos en tu entorno, en una habilidad que es un cuello de botella para el éxito de otros. Cuando tu habilidad es la única llave para una puerta crucial, tu precio y tu poder suben. Cultivar la fuerza de carácter. El astuto debe proyectar una aura de invencibilidad y control. La debilidad es lo que invita a la explotación. La gente te va a usar si pareces fácil de intimidar, de halagar o de sobornar con afecto. La frialdad y la astucia, manifestadas en una calma inquebrantable bajo presión, disuaden al explotador. Hacerse temible, pero no odioso. Como ya se mencionó en su filosofía, es mejor ser temido que amado si no se pueden tener ambos. En el contexto de la explotación, el miedo es el respeto por tus capacidades de represalia. La gente te va a usar si cree que no tienes la voluntad o la capacidad para defenderte y castigar la traición. El astuto establece un precedente de que la explotación de su persona tiene un costo insostenible. La astucia no es solo una táctica, sino una filosofía de vida activa. Es la vigilancia perpetua contra la ingenuidad y la complacencia. El individuo que se niega a ser usado es aquel que ha aceptado la realidad cruda de la naturaleza humana, se ha armado con la frialdad estratégica y ha elevado su valor a un nivel donde el costo de intentar manipularlo supera con creces cualquier beneficio potencial. La única forma de evitar ser el peón es convertirse en el jugador que define las reglas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.